formas tradicionales de investigar. Por el contrario, intentamos pluralizarlas, interculturalizarlas y permitirnos desde nuestros espacios y nuestras condiciones establecer diálogos, espacios, medios, redes de deliberación autonómica y horizontal. Y ahí es ahí donde creemos que el giro decolonial sirve como un antecedente, óigalo bien, como un antecedente para romper con esa figura política moderna y colonialista de la paz institucional, de la paz liberal, de la paz neoliberal. Y es aquí en donde nosotros decimos una experiencia o una perspectiva epistémica que permite enlazar de forma crítica es la interculturalidad crítica. Y perdónenme la redundancia. ¿Por qué? Porque esta interculturalidad no tiene que ver que usted es reconocido por el otro porque está en un escenario por igual, ¿no? O porque tiene el mismo conocimiento, o el mismo grado académico, el mismo capital económico, cultural. No, es una interculturalidad crítica que reivindica las cosmogonías, los saberes, los rituales, las espiritualidades de los pueblos originarios, afrodescendientes, subalternos, los feminismos. Oígalo bien, la crítica latinoamericana hacia la institución es una crítica feminista. Si la revolución, dicen por allí los grupos feministas, no es feminista, pues no va a ser revolución. Imagínense nosotros construir paz sin el sentir, las voces, las luchas de las mujeres. ¿En qué estamos? En nada. Imagínense pensar nosotros la construcción de paz en una sociedad conflictiva como la colombiana, desconociendo a los pueblos indígenas que cohabitan y habitan los territorios, negando los derechos colectivos y sus críticas, sus formas milenarias de coexistencia. Y bueno, ni qué hablar en un país en donde existe una gran historia colonial, colonizadora de los pueblos indígenas sometidos, como es México. Óigalo bien, pues, yo analizo, ¿no? Desde afuera. Marichuy, ese es un claro ejemplo de una reivindicación política subalterna. Al menos se lanza y dice, existimos nosotros como sujetos colectivos, en medio de una propuesta política que divergió de todos los sectores, ¿no? No estoy haciendo política, porque luego me expulsan, me pueden sacar de médico, no. Simplemente menciono casos. Lo dejo muy claro. La crítica política latinoamericana de colonial es una crítica que reconoce las experiencias, los imaginarios, pero sobre todo las historias. Es decir, la filosofía de los pueblos, el buen vivir, Suma Casuay, el quechua, el aymara, la oralidad. Rompe con las metodologías clásicas del método, el paradigma. Si no tiene una unidad empírica, entonces no es comprobable. No, aquí no se intenta de comprobar, no queremos. Imagínense, decirle uno a los pueblos indígenas, comprueben ustedes que son sabios. Si ellos habitan el territorio, nacieron en el territorio, coexisten, se reproducen, tienen sus formas de convivencia, de comunalidad. Sería algo ilógico. Por eso decimos todavía que la crítica latinoamericana desde La Paz es una crítica a la universidad eurocéntrica. Óigalo bien, sobre todo desde el lema. Universidades en donde no existen ni programas para permitir la participación directa de las comunidades de abajo. Oiga bien, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pues entonces, si ese es el tipo de paz que se está imponiendo desde arriba, pues entonces repensémosla y permitamos que haya una educación liberadora. El gran ejemplo de Paulo Freire en Brasil. Que haya metodologías de la investigación-acción, Orlando Falsborda, en Colombia. Que haya una mirada crítica alterna de los pueblos indígenas. Tenemos a Sandoval Forero, ustedes lo tienen ahí, viene trabajando todo el tema con los pueblos indígenas del Estado de México. Tiene serias investigaciones muy comprometidas. El doctor Saúl tiene investigaciones entre educación, paz y sustentabilidad. Sebastián Salazar tiene diálogos impresionantes. Tienen ahí el material para comenzar a repensarse, a reflexionar, no a reproducir escuelas de pensamiento tradicionales inclinadas hacia ciertos sectores políticos. Volvemos, en Colombia no tuvimos un PRI, ¿no? Tuvimos una partidocracia liberal, conservadora y reprodujo la violencia política, que es la que actualmente estamos, porque la violencia política se ha reproducido en un proceso de paz imperfecto en Colombia. Volvemos, y es la pregunta hoy, ¿quién los asesinó? ¿Quién hizo las masacres? Ojo, no lo digo yo, eso lo dicen los sectores sociales. Hoy salieron a marchar los colombianos y las colombianas, exigiendo un poco de justicia, un llamado. Y todavía existen actores políticos institucionales que no reconocen esos fenómenos directos de violencia. Es aquí donde yo quisiera también hacer una precisión, que cuando decimos crítica política latinoamericana en clave intercultural descolonizadora, es una crítica al capitalismo global,
a las políticas neoliberales de educación, a la liberación de la economía, al debilitamiento del Estado-nación, a la desestructuración de los derechos humanos, a la criminalización de la protesta social, a la negación de las identidades y los discursos y los saberes. Oigan bien, pues, por cada pueblo indígena que pierde su lengua se está perdiendo una cultura milenaria. Oiga bien, pues, por cada campesino que cambia su vocación se está perdiendo y hay una crisis de soberanía alimentaria. Entonces, es un tema de paz que es necesario pensarlo desde una perspectiva horizontal y desde abajo. Es una crítica a las grandes compañías y a las empresas transnacionales que han mercantilizado la paz en función de acuerdos y papeles. Conocí una vez a un embajador y me dijo, es que lo importante es que se haga el acuerdo y se proceda, y paguen y empiecen a dar el curso. Y yo, diablos, aquí no hay una función social ni de servicio. Y esa es precisamente la crítica a ese tipo de paz, a una paz político-burocrática. No, trata de reflexionar y de intentar transformarnos desde nuestra propia condición, desde nuestra propia intersubjetividad y de nuestro propio espacio de liberación. Y es aquí en donde nosotros creemos, y esto es un supuesto, ustedes verán si están de acuerdo, si quieren debatirlo, si nos tomamos un tinto, si lo negamos, lo reafirmamos, pues que existe una perspectiva crítica intercultural de la paz, en donde las geografías, los territorios, las culturas, los lenguajes. Empiezan a enviarme un ejercicio. ¿Me escuchan? De los daros. En donde entonces tenemos que intentar repensarnos la paz desde las culturas, las cosmovisiones y, ¿por qué no?, permitirnos pensar la paz desde nuestros escenarios educativos. Y bueno, yo aquí quisiera centrarme, ¿no? Centrarme e intentar geolocalizarme, que es que en América Latina existen formas de insurrección, narrativas, discursos y dinámicas de resistencia desde abajo. Volvemos. No sé si ustedes hacen memoria, cuando pintaron a Zapata los sectores feministas en la Ciudad de México, en Colombia salió y La Jornada y otros periódicos nacionales, el Washington Post, el New York Times, Zapata gay. Uy, Dios mío, una crítica radical. Oiga bien, pues, en Colombia hace 8 días tumbaron la estatua de Belalcázar, un colonizador de los pueblos Nasa, en el Cauca. Es la historia colonial impuesta por los grupos colonizadores. Ay, Dios. Volvemos, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Eso no es que quiera decir entonces que nos volvamos a polarizar. Esto no lo digo yo, esto es una idea que planteó el rector David Fernando Dávalos de la Universidad Iberoamericana. Ni fifis, ni chairos, ni guerrillas, ni paramilitares. Es la posibilidad de que nos construyamos como sociedad. Yo lo digo yo, lo dice él. Y lo dice, y hay trabajo. Entonces uno dice, bueno, pues claro, eso no se trata de negarlos. No se trata de invisibilizarlos. No, queremos intentar pensarnos desde nuestras propias condiciones. Y es por eso que yo digo que en América Latina pensar los conflictos, las violencias, las situaciones de problemas, el despojo de tierras, el exterminio, la crítica a los derechos humanos, la corporativización del Estado y el control de las mafias en la esfera público-privada no podría ser pensada si no logramos condensar o reflexionar sobre una paz descolonizadora en clave intercultural, porque sería reproducir epistémicamente modelos de paces o de paz neoliberales, liberales, modernos coloniales impuestos en Europa. Y no vayan a decir, es que aquí trajeron todo un conferencista que está negando. No, por el contrario, lo dije bien claro, los tomamos, los analizamos, pero los repensamos. Yo no quiero pensar que el mismo escenario de conflicto español sea que el colombiano o el mexicano. Hay muchas pluralidades, hay muchas tonalidades, y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo logramos articular esto? Pues yo logro cimentar la propuesta que vengo desarrollando en mi tesis doctoral sobre paz indígena. Yo digo, en Colombia ha habido experiencias de paz indígena contrarias a la paz institucional, estatal y paraestatal. Es la paz de los pueblos indígenas. Y es ahí donde yo digo, los movimientos indígenas latinoamericanos han demostrado desde el punto de vista formal, informar, desde la política institucional, desde las formas de organización, desde la resistencia colectiva, la posibilidad de pluralizar el Estado, de pluralizar las instituciones, de pluralizar las relaciones sociales, de horizontalizar el poder, de romper con la crítica
e intentar repensar las democracias. Y es ahí en donde yo quiero sentarlos y dejar muy claro a todos y a todas que si intentamos pensar la paz en crítica política decolonizadora, no la podemos hacer si no repensamos nuestras democracias, nuestras formas de convivencia, nuestras formas de diálogo, de deliberación, de integración, de comunalidad, de desarrollo. Ahí dijo, me decía un profesor muy querido, Arturo Escobar, decía, es que hay que pensar otro desarrollo. No hay que reproducir el desarrollo de las transnacionales, de los modelos extractivistas. Sería reproducir una paz cimentada en grandes empresas transnacionales. Y bueno, ustedes tienen grandes problemas con las políticas extractivistas, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Y todo lo que han hecho, digamos, los investigadores sobre la ecología política y la crítica de los modelos extractivistas. Ahí no quisiera centrarme, simplemente lo menciono y lo dejo para que quede como algo de reflexión en la mesa o el debate. Pero bueno, nosotros no nos quedamos, digo nosotros porque uno no va aquí solo, queridos y estimados públicos. Esto es dialógicamente. Existe una red, la red Copala, Construyendo Paz Latinoamericana. Integra más de 10.000, mal contadas yo pienso, hay más. Asia, África, América Latina, el norte, el sur. Distintos actores, comunidades, grupos, universidades, colectivos, migrantes, negros, expulsados, exiliados, indígenas, mujeres, campesinos, obreros, mineros, plural, e intentamos pensar la paz desde nuestras propias narrativas. Y es aquí yo quisiera dejarlo muy claro, y lo he dicho a lo largo de la conferencia, no estamos negando la paz institucional, estamos diciendo, se queda al límite, no responde, hay que repensarla y transformarla. Y si no lo hacemos, nos quedamos a medio. Yo en esto vuelvo y les menciono, aprovechen ahí, ojalá, el doctor Eduardo Sandoval, el doctor Saúl, Sebastián, toda esa escuela crítica de la cátedra Jorge Alonso, han repensado la paz, han propuesto otras formas de construcción de paces, han generado espacios de deliberación. Ejemplo, ¿cuáles son formas autonómicas de paz que se han dado en el mundo? Los kurdos, con el Kurdistán. Ya no necesitamos que el Estado nos legitime como grupos en resistencia. Mal o bien, si a ustedes no les gusta o les gusta el zapatismo, desde su propia condición, yo no los juzgo. Los caracoles zapatistas son formas de resistencia autonómicas, que les guste o no. El pueblo NASA, el pueblo pijao en pequeña dimensión, movimiento indígena colombiano, cuando le dice al gobierno nacional, es que usted nos impone una paz paraestatal y neoliberal, no. Queremos una paz democrática de los pueblos. El movimiento mapuche en Chile, los pueblos indígenas en Venezuela con la crítica al madurismo y chavismo, que hay unas divergencias, óiganlo bien, óiganlo bien. El movimiento indígena en Ecuador, que también hizo una crítica a Rafael Correa por la imposición de un modelo estatal de los recursos, o lo mal llamado recursos naturales, porque ellos hablan de bienes comunales, porque un recurso es algo que se utiliza y se bota, un bien es algo que se cultiva y se desarrolla desde adentro. ¿Qué hacemos? También no solamente somos red de denuncias, de espacio, de diálogo, sino que hay una revista. Lo invito a consultar su último dossier. Doctor Saúl ha podido participar y ha hecho muy buenas ahí referencias. Una revista, Copala, Construyendo Paz Latinoamericana. Allí integramos diferentes modelos, diferentes discursos, objetividades. Se hacen boletines de denuncia. Se reconoce el papel de los sectores sociales excluidos y marginados. Se hace un diálogo interespiritualidad, intercultural. Aquí no es una visión catequista de una sola cultura, de una sola paz, de una sola narrativa. ¿No? Se han hecho investigaciones de coloniales, descolonizadoras de paz en diálogo con el sur global. Y este libro lo hemos podido, esa es la última investigación que hemos hecho, epistemologías de coloniales para la paz en el sur global, con la Universidad de los Andes de Venezuela, un homenaje a un filósofo muy reconocido para que lo puedan buscar, Álvaro Bayardo Márquez Fernández. También no estamos solos, estamos vinculados a la red de pensamiento decolonial, una red abierta, plural, desde diversas tonalidades, en multilinguaje. Una invitación para los que lo puedan buscar. Y se incorporan otras revistas como la revista Falla, Filosofía Afro-Indio-Vialense, en donde intentamos, en donde tenemos claro que bueno, que es que esto no va solo, esto también tiene que ir trabajando, se tiene que ir cultivando, se tiene que ir promoviéndose, tiene que generarse, y bueno, la academia tiene que ser un espacio de reflexión continuo. Yo invito a los estudiantes
a que, como se dice en Colombia, no coman entero. Reflexionen, piensen, actúen con criterio, con ética, con servicio. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Y eso es lo que me han intentado a mí enseñar, pues, los jesuitas comprometidos con una labor de servicio desde abajo, que tienen un trabajo muy interesante de tejido social en Oaxaca, en Chiapas. Copala lo viene haciendo, viene articulando redes. Se puede, es posible trabajar de forma horizontal la paz desde una perspectiva colonizadora de las epistemologías, pero también de las prácticas. Y el último libro que también sacamos, este libro, Semiótica, los discursos de la descolonización, se integran diferentes perspectivas sobre las paz y las paces. Bueno, pues agradecidos a todos por la oportunidad y ya dejaré de compartir la pantalla para estar abierto a las opiniones y a lo que consideren más adecuado y pertinente. No sé si tienen dudas, sugerencias, réplicas, divergencias. Muchas gracias por la atención. Dios les bendiga. Hola. Hola. Me gustaría hacerle una pregunta. Cuénteme, dale, Dulce. ¿Cómo te llamas? Dulce. Dulce, Javier. Dulce. Mucho gusto. Bueno, quería preguntarle, hablando sobre la descolonización, ¿cómo cree que en los próximos años afecte el neoliberalismo en la educación y cómo podríamos nosotros remitir a este mismo para poder en verdad ayudar al pensamiento de las personas que mismamente se están educando para que, no sé, formemos una fortaleza, por decirlo así, un punto clave? Gracias, Dulce. Bueno, la educación neoliberal ya es una educación que está vigente. Desde que se generan índices de evaluación y medición funcionales a lógicas europeas del capitalismo global, estamos. Volvemos. Usted es productivo si no publica. Esa es una visión mercantilista de la investigación. Usted es productivo si está en función de redes transnacionales. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos ser eso pensado? Claro, la forma de trabajo desde abajo. Eso es uno de lo que yo considero que se puede hacer, Dulce. Trabajar desde abajo, desde nuestras condiciones, desde la escuela, desde el salón de clase, desde la familia. Crear y pensar, un pensar crítico. Crítico reflexivo, crítico autoanalítico, crítico reflexivo. Es decir, Dulce, no se trata de negar la existencia de un fenómeno como el que tenemos del neoliberalismo. Es decir, ¿hasta dónde es posible? Pues, hombre, no lo digo yo, en Chile, Piñera, no más. ¿Hasta dónde? O sea, ya el Estado no se puede, en Colombia. Las serias denuncias de las organizaciones sociales de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades negras. ¿Hasta cuándo podemos establecer una paz en medio de un escenario de violencia? En México, ¿no? No creo pensar que el zapatismo le haya dicho claramente a López Obrador, el gobierno, con nosotros no cuenten para su gobierno. Eso es un acto de resistencia política. La cuestión de Samir, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? No hablo más porque, vuelvo a digo, no es un escenario de política. Es que hay que pensar, digamos, las formas, los sucesos y la cotidianidad. Desde la persona que está en la esquina con su función de vender tacos, hay una crítica ética de él, de su condición. Cuando él dice, oye, este país está lleno de corrupción, él tiene claro. Hay que intentarlo comprender desde nuestra propia condición. No es que yo le vengo a imponer que tengo un doctorado en la Ibero, en donde, pues, perdónenme la expresión, pues, ustedes saben que la Ibero en donde confío una de las clases mexicana más bollante, ¿no? No, no se trata de, bueno, vamos a construir un México desde abajo. Trabajemos. Ejemplo, la crítica que se tiene muy clara. Las universidades con la colegiatura. En Colombia hay un debate serio. Está diciendo, ¿por qué nos tienen que cobrar por un derecho fundamental humano? Y no es un debate mío, es un debate histórico de los movimientos estudiantiles en el mundo. Porque la educación se volvió una mercancía, un dispositivo de control, de alineación y de enajenación de las clases altas y de las élites en el mundo. No sé si con eso te respondo algo, Dulce. Sí, gracias. Buenas tardes. Hemos recibido preguntas respecto a la valiosa información recibida a lo largo de la conferencia. Elena nos pregunta, ¿qué impacto tiene la violencia
en los grupos en situación de vulnerabilidad y cómo hacer conciencia en una sociedad intolerante. Lorena, ¿cierto? Elena, ¿Elena? pregunta. Sí, yo quisiera decirle, desde que se niegan y se reducen políticas sociales, forma de violencia. Ejemplo, los discapacitados, perdónenme esa visión, desde que se les niega y se les hace una discriminación, ya sea positiva o negativa, sociedades intolerantes. La creación de políticas públicas, se vuelven políticas públicas en muchos casos viciadas por intereses partidocracias. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una prioridad. Creo que el tema está en crear la de resistencia en donde se deje la denuncia, pero también se busque los canales de coparticipación. Entonces ahí están, digamos, un claro ejemplo. Bueno, los NASA, es que esto es territorio indígena y es autodeterminación, es autonómico. Aquí no vengan a imponer su forma de gobierno. Aquí manda la comunidad, el gobierno mayor, la autoridad ancestral. Entonces, digamos, eso lo podemos hacer. Lo que hacen, digamos, algunas redes solidarias orgánicas. Y yo creo que es por ahí, ¿no?, ir trabajando, digamos, eso. Actualmente Copala lo viene haciendo, ¿no? Copala no le interesa los índices, ¿no? A nosotros no nos interesa que si es Scopus, Chimago, Times Rawson, vos no. Nos interesa es que haya una vocación de servicio y se difundan temas de denuncia, pero también de investigaciones serias, fundamentadas, comprometidas. No sé si por allí o quieres que profundice más. Sí, así está bien, gracias. Bueno. La siguiente pregunta es de Evangelina y nos pregunta, ¿esta investigación tiene usted la perspectiva de profundizar y llevarlo a otros espacios? Claro, Evangelina, ¿cierto? Claro, no, esto no es, digamos, una conferencia que se queda aquí, no, eso es un trabajo que se viene haciendo de forma colaborativa y horizontal. Venimos haciendo, digamos, actualmente unas investigaciones sobre el impacto del COVID-19 pandemia, oíganlo bien pues, hacia los pueblos indígenas. Y estamos demostrando con datos, como les gusta, digamos, a la academia oficial, de que el exterminio indígena se ha venido profundizando no por la pandemia del COVID-19, sino por las otras pandemias, el exterminio del Estado, la presencia de los grupos guerrilleros, paramilitares, paraestatales, el asesinato de líderes sociales. Oíganlo bien pues, ayer asesinaron 12 o 6 o 14, no sé cuántos, ya no sabe cuántos, jóvenes. Hace 20 días en Colombia, como 30. A cada rato matan líderes indígenas, ya no tienen ni siquiera conciencia de decir, ¿será que sí, será que no? Hay todo un escenario de terror, de terrorismo. Y yo creo que aquí es donde podemos intentar que esas investigaciones permitan dar luces. Que si esto lo tiene en cuenta el gobierno, que si le interesa, eso ya nos vale. Uno hace el servicio, uno hace y deja claro los puntos de vista, y yo siento que desde las mismas formas autonómicas, desde la misma autoorganización de las comunidades, de los actores y los movimientos, se puede buscar hacer algún tipo de grieta a todo esto que estamos viviendo, porque esto no es un escenario solamente colombiano. Veamos la realidad mexicana y vean como mexicanos. Ustedes estuvieron en su país, reflexionen sobre su cultura, sobre su universidad, sobre sus relaciones sociales. El lenguaje es violento. Entonces, bueno, no podemos llegar a ese estado de naturalización negativa de la violencia. No, hay que hacer una crítica reflexiva y decir, bueno, tiene que haber un punto, tiene que haber algo, y desde aquí podemos intentar reflexionar como sociedades. No sé si ya por allí se puede intentar dar una respuesta. Evangelina nos vuelve a preguntar, la concepción de justicia social referida ante la posibilidad de paz, ¿qué sentido epistemológico le da? Perfecto. Evangelina, imagínense ustedes si tengo paz en una sociedad en donde hay personas que no comen ni una vez al día. Una vez al día. Imagínense. Y así hayan programas. Yo estudié en el Instituto Mora, en la Ciudad de México, y una compañera hizo una investigación sobre la cruzada contra el hambre, me parecía, ¿no? Un programa del gobierno. Y demostró unas cosas que yo decía, terrible. En Colombia
Los indígenas se mueren de hambre porque las instituciones se roban los mercados. Entonces, vamos a hablar de justicia, pero no una justicia utópica pensada, digamos, desde la teoría, no la praxis, la realidad, la cotidianidad. ¿Es que usted cree justo que muchos compañeros de nuestra edad, de nuestra época, no puedan acceder a la educación pública, privada, porque no tienen No me condiciones? faltarían las espinacas y queso Oaxaca, nada más tengo. Ahí es donde yo creo adecuado como intentar reflexionar sobre la justicia, no desde un escenario teórico, sino desde la posibilidad real de existencia. Buenas, sí. Sí. Pasaríamos a la siguiente pregunta.